Como interpreta a doutrina espírita a homossexualidade? Serão condenados por sua orientação sexual? Olá, como estás? Bem-vindo ao canal Conhecendo o Espiritismo. Meu nome é Kaique Lima e hoje vamos falar um pouco sobre a explicação espírita da homossexualidade. Para criar o guião deste vídeo, utilizei como base o Livro de los Espíritos de Allan Kardec e o livro Vida e Sexo, ditado por el Espírito de Emmanuel e psicografiado por Chico Xavier. El día 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+. Como es un tema muy amplio, no entraré en detalles de todo lo que engloba esta sigla, solo hablaré de la homosexualidad. Decidí crear una playlist para hablar sobre algunos temas que, en mi opinión, aún son considerados tabús dentro de la doctrina espírita. Y el primero de ellos es la homosexualidad. Como vimos en el video anterior, en 1971, Chico Xavier estaba siendo entrevistado en vivo en el programa de televisión Pinga Fuego, que obtuvo un récord de audiencia ese día. En ese programa, Chico expone su opinión sobre la homosexualidad diciendo que tanto la homosexualidad como la bisexualidad o el bisexualismo, así como la asexualidad, son condiciones del alma humana. No deben ser interpretadas como fenómenos asombrosos, como fenómenos atacados por el ridículo de la humanidad. Al igual pasa con la mayoría que disfruta de una supuesta sexualidad normal. Aquellos que son portadores de sentimientos de homosexualidad o bisexualidad son dignos de nuestro máximo respeto. Hay que recordar que esta entrevista se dio hace más de 50 años, en una época en que los prejuicios eran muy grandes y no se hablaba de este tema. Muchas personas, hasta el día de hoy, por pura ignorancia, dicen que Chico era homosexual porque defendía que todos tenemos derecho a amar y ser amados independientemente de nuestra opción sexual. Y de hecho, Chico no era homosexual, pero era un espíritu mucho más evolucionado que la mayoría de nosotros, porque en lugar de perder el tiempo juzgando las elecciones de los demás, prefería mostrarnos el camino que debemos seguir, que es el camino del respeto, la tolerancia y el amor. Buscando el tema en el Libro de los Espíritus, encontramos las preguntas 200 a 202 para orientarnos más sobre el tema. En el ítem 200, Kardec pregunta: ¿los espíritus tienen sexo? Y la espiritualidad responde: ¿como vosotros lo entendéis? No, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. En el ítem 201, Kardec pregunta: ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? Y la espiritualidad responde que sí. Los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. En el ítem 202, Kardec pregunta: cuando somos espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Y la espiritualidad responde: eso le importa poco al espíritu. Depende de las pruebas que deba sufrir. Los espíritus encarnan como hombres o como mujeres porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Es decir, podemos reencarnar con diferentes géneros durante nuestras muchas experiencias en la Tierra, pero también es normal que tengamos preferencia por llevar un cuerpo masculino o femenino. En algunos casos, por diferentes motivos, un espíritu que venía de muchas vidas con una preferencia sexual reencarna en un cuerpo del sexo opuesto al que estaba acostumbrado.
por lo que él encarna en un cuerpo, pero permanece con la esencia del cuerpo que tenía en la encarnación pasada. Analisando un poco la psicografía del espíritu de José Antonio, que fue publicada aquí en el canal el día 8 de junio, podemos ver que en su caso, que había sido una persona caritativa, trabajadora y desapegada de las riquezas materiales, cuando desencarnó fue apoyado por buenos espíritus que lo cuidaron y trataron en una colonia espiritual. Esto es muy diferente de las otras psicografías publicadas aquí en el canal, pues todos los demás fueron parar en las zonas umbralinas y ninguno de ellos había sido homosexual. Eso nos muestra una vez más que nuestra opción sexual no interfiere de ninguna manera con cómo será nuestra vida después de desencarnar. De acuerdo con lo que es transmitido por la doctrina, el espíritu puede cambiar o no de sexo en cada encarnación. Los espíritus creen que es parte de ese proceso aprender y educarse en ambos sexos, dejando a libre voluntad del sujeto la elección. Hay un consenso sobre esta idea. Puede ocurrir la definición del sexo como una forma de prueba y expiación debido a la situación previa vivida, así como por una misión elegida. Todo dependerá del nivel evolutivo. En el libro Vida y Sexo, dictado por el espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier, se analiza el comportamiento sexual aliado a la conducta moral en la perspectiva espírita. El espíritu se revela en el plano físico por las tendencias que registra en los más recónditos de su ser, tipificándose en la condición de hombre o de mujer, segundo las tareas que le corresponde realizar. Emmanuel cita 3 justificaciones para la existencia de la homosexualidad. La primera es que cuando los espíritus tienen muchas encarnaciones seguidas en el mismo tipo de cuerpo, es decir, reencarnan muchas veces seguidas como hombre o mujer, y hay una inversión del tipo físico en el que debería existir espíritu, puede presentar los rasgos o características típicas de sucesivas existencias pasadas. En resumen, la homosexualidad masculina, por ejemplo, podría ser el resultado de la experiencia de reencarnación de un espíritu que ha existido muchas veces como mujer y que al animar un cuerpo masculino trae consigo las características femeninas. Lo mismo, por supuesto, es cierto para la homosexualidad femenina. Otra posible explicación está relacionada con las obligaciones regenerativas del espíritu. Teniendo en cuenta la ley de causa y efecto, un espíritu que ha abusado de sus energías sexuales y haya destruido relaciones constructivas o hogares podría ser inducido a una existencia en una condición morfológica diferente a la anterior, con el fin de aprender a reajustar sus propios sentimientos. Y la última explicación posible se relaciona con la existencia de espíritus evolucionados, cultos y sensibles, quienes con el fin de realizar tareas específicas para la elevación de la humanidad y de sí mismos, terminan vistiendo cuerpos carnales distintos de su estructura psicológica, con el fin de protegerse de las relaciones afectivas y sexuales, dirigiendo su capacidad creadora, la energía sexual, al logro de estos nobles fines. Dotados de libre albedrío, esos espíritus viven de la manera que desean, sin embargo, están sujetos a la ley de causa y efecto que rige el mundo. Por lo tanto, no puede escapar de las consecuencias de sus acciones y debe reparar sus errores en futuras encarnaciones. El camino correcto es en el cultivo del amor y la práctica de la caridad. Sin embargo, existe una distinción establecida entre la doctrina espírita y las otras religiones cristianas que debe ser considerada. A diferencia de gran parte del catolicismo y el protestantismo, que tienen en gran medida a vincular el sexo a una fuerza negativa o pecaminosa, exaltando la castidad y el celibato. En el espiritismo, la energía sexual es considerada una fuerza positiva y creadora fundamental para la vida. En la doctrina espírita,
la energía sexual es parte constitutiva de la materia y la forma en que la utilizamos es un indicio del grado evolutivo de los espíritus. Sucintamente, se puede decir que hay tres formas de utilizar esa energía: por instinto, por sensación y por sentimiento. En el orden citado se establece el proceso evolutivo. En los espíritus primitivos, el sexo es usado por el instinto. Posteriormente, con el desarrollo espiritual, el sexo comienza a realizarse con fines de satisfacción del deseo y los placeres, o la búsqueda de sensaciones, y finalmente, la etapa más avanzada del proceso evolutivo, el sexo se vincula con las emociones y que se realiza por amor. Es el mejor uso posible de la energía sexual. Por lo tanto, en lo que se refiere a la energía sexual, se puede concluir que debe ser utilizada con dignidad, de acuerdo con los parámetros espíritas, guiada por valores morales y dentro del modelo monógamo, basado en el sentimiento, más precisamente en el amor entre las parejas, siendo el matrimonio una marca evolutiva capaz de proporcionar las condiciones posibles para tal realidad. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de mantener el comportamiento sexual de acuerdo con la lógica de la razón y el discernimiento, por lo que la homosexualidad, siempre que respete tales preceptos y tenga como objetivo el intercambio afectivo-emocional, es decir, movida por el amor dentro de una relación monógama, es normal tanto como la heterosexualidad. También es importante destacar la ley de la atracción. Aunque la orientación sexual es el resultado de todas las experiencias sexuales experimentadas a lo largo de la vida del espíritu, estos tienen porcentaje característica de ambos sexos, independientemente de encarnados hombres o mujeres. En otras palabras, independientemente del sexo biológico, todos los espíritus tienen porcentajes de feminilidad y masculinidad, o respectivamente de fuerzas pasivas y activas. Aquí hay una afirmación de la bisexualidad mencionada por Emmanuel, y la homosexualidad masculina podría explicarse por el exceso de energía pasiva, que es la energía femenina. Lo contrario en el caso de la homosexualidad femenina. Sin embargo, esas energías se atraen entre sí y buscan el equilibrio. De ahí que su explicación posibilite la concepción de la homosexualidad virilizados. Es decir, aunque tengan una gran energía activa, armonizándola a través de una relación con homosexual con una mayor carga de energía pasiva. En todo caso, es importante destacar que el grado de evolución del espíritu se mide a través de su comportamiento sexual, no por su identidad sexual, género o orientación sexual. Para concluir, puedo decir que independientemente de tu opción sexual, lo importante es no confundir la libertad con la promiscuidad, ya seas heterosexual o homosexual. Siempre debemos tener respeto y responsabilidad en nuestros relacionamientos. También es importante recordar que Dios es amor y justicia. Entonces, ¿es más importante para Él su opción sexual o su carácter? Tus acciones cuando están encarnados, si eres una persona buena, caritativa y que se preocupa con los demás, eso sí es lo que importa, porque todos somos hijos del mismo Padre. En el futuro haremos otro video profundizando en el tema, abordando temas sobre la procreación y la adopción. Y el próximo viernes tendremos el segundo video hablando un poco más sobre las zonas umbralinas. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.